que me entregó el LLM, decido entrar a un sitio web, pues voy a ser parte de un tráfico más calificado, porque ya resolví mis dudas y mi intención de compra va a ser mayor. Es decir, estamos recibiendo tráfico más calificado a través de esas búsquedas de LLM. Entonces hoy cambió la pregunta, la respuesta y el momento del clic. Pero de todas maneras hay una muy buena noticia y es que el principio sigue igual. Para los que hacemos marketing hay que ganarse el lugar. Hay que ganarse el lugar. Antes lo hacíamos en Google y para puntuar dentro de esas primeras páginas de sus primeros links que arrojaban los motores de búsqueda tradicional. Hoy tenemos que ganarnos el lugar en esos motores de búsqueda de la inteligencia artificial. La premisa sigue siendo la misma, pero lo que cambió es cómo lo hacemos, cómo logramos tener esa visibilidad para nuestra marca. Y realmente es que hoy es muy importante el cambio que se está dando en el mundo y las cifras lo respaldan. Las sesiones mensuales de inteligencia artificial representan más de la mitad, es decir, el 56% del volumen de búsqueda a nivel mundial. Y ojo a esto, Google existe hace 30 años. ChatGPT llegó hace 3 años y medio. Y en 3 años, esas sesiones de inteligencia artificial ya representan más de la mitad del volumen global de búsquedas. La fuente, que es Graphic precisamente, hace un año estaba siendo escéptica sobre el crecimiento de la IA, pero a hoy todo ha cambiado, el juego evoluciona muy rápido. Esa misma fuente proyecta que la IA va a superar la búsqueda tradicional muy, muy pronto. Y la realidad es que eso dejó de ser una predicción a futuro. Eso es el presente y las cifras lo están respaldando. Porque además hay un efecto compuesto. Y es que hay una gran oportunidad para los marketers hoy, para ustedes que están acá, que se están abriendo a esa curiosidad de conocimiento y a esa curiosidad hacia dónde va la tendencia. En 2026 el inbound marketing irrumpió como una idea nueva y las empresas que en ese momento lo adoptaron, que entendieron que había que captar la atención de los prospectos, más allá de robarla siendo invasivos y que había que captarla con contenidos o con ofertas de valor, esas empresas que lo adoptaron temprano construyeron motores de crecimiento que duraron una década desde 2016. Y no es porque fueran más inteligentes, sino porque entraron antes que el resto. Aquí la temporalidad y el momento en el que yo entro a la nueva tendencia va a marcar la diferencia. Luego en 2013 pasa algo parecido con el SEO o SEO en escala, y es las empresas que apostaron temprano a puntuar o a aparecer mejor dentro de las búsquedas de motores como Google, dominaron el tráfico orgánico durante años. Las que llegaron tarde, no es que no lo hayan podido hacer, pero tuvieron que invertir muchísimo más y les tocó muchísimo más tiempo para lograr cerrar esa brecha. Incluso algunas compañías ni siquiera llegaron a cerrarlas. Y hoy hay un tercer momento de evolución, estamos en 2026 con un fenómeno parecido y es AEO. En la TAM, el 58% de los profesionales de marketing ya están trabajando activamente en AEO. Esta cifra sale de nuestro más reciente reporte del estado de los equipos del go-to-market en Latinoamérica. Entonces hay más de la mitad de los equipos de las personas de marketing ya tienen AEO en su radar. Otro 26% está evaluándolo o está en una fase piloto. Y más del 80% del mercado en general ya empezó. Así que la pregunta aquí que yo quisiera trasladarles no es si AEO funciona o si es el camino, sino en qué punto de esa curva de adopción está cada uno y qué vamos a hacer para poder apalancarnos y montarnos en esa ola que tenemos que empezar a surfear ya para que luego la brecha no se haga muy grande entre nuestros competidores y nuestras compañías. Así que quiero cerrar esto muy rápido con una pregunta sencilla y es, cuando ustedes le preguntan a sus clientes cómo escucharon de ustedes, ¿qué responden? ¿Han hecho ese ejercicio? Es muy interesante ver lo variopinto que pueden ser las respuestas, lo acabamos de ver en el chat. Para nosotros en HubSpot, hasta hace poco la respuesta común era Google, un anuncio, una recomendación de un colega, un podcast, pero estamos viendo esa evolución en nosotros mismos y cada vez la respuesta es más ChatGPT. Si esa respuesta ya empezó a aparecer en sus encuestas, en sus llamadas de venta, en sus diferentes puntos de contacto con clientes o prospectos, es una señal clara que no pueden ignorar. Y si todavía no aparece, no quiere decir que no venga. Probablemente va a aparecer en los próximos meses después de esta masterclass. Así que están en el momento correcto, están con el equipo correcto y están en la masterclass correcta para poder montar esa ola de AEO. Dicho esto, le quiero dar la bienvenida a David Bernal y María Eugenia Coppola, expertos de HubSpot,
que nos van a hablar precisamente de AEO, porque ellos son dos personas que viven AEO todos los días dentro de HubSpot. Así que David, María, bienvenidísimos. Y sé que no solo yo, sino todos los que estamos conectados, estamos ansiosos de poder escucharlos. Súper, muchísimas gracias, Juan. Y voy a compartir ahora. Hola a todos, gracias. Gracias Juan por la intro. Me encanta, ya he visto bastantes comentarios en el chat. La verdad es que a mí me gustaría que esto fuera bastante conversado, así nos enriquecemos todos con las experiencias que tiene cada uno. Yo creo que todos hemos ido aprendiendo cosas a lo largo de nuestros propios recorridos. Sí. Y bueno, entonces comencemos, David. A mí me gustaría, el primer punto me parece que sería esto de el SEO versus el AEO, ¿no? El SEO versus el AEO. No sé si han visto, pero hay bastante debate en LinkedIn y en otras plataformas, esto de el AEO mató al SEO o el SEO mató al AEO. Eh, pero en general parece ser que es lo contrario, ¿no? Esto del el SEO es un poco la fundación y luego el AEO se construye sobre eso. Bueno, ahora hablemos un poco de lo que vamos a ver en esta sesión. ¿Okay? En primer lugar, vamos a tener 6 cosas que necesitamos saber sobre cómo hacer el AEO. Ya vi que alguien estaba preguntando cómo hacer AEO. La idea justamente es darles herramientas para que puedan manejar esto. Luego vamos a compartir un plan de 28 días que pueden implementar desde hoy mismo. La idea obviamente es darles cosas claras, no tienen por qué tener conocimientos técnicos, simplemente cosas que pueden implementar con lo que ya saben hoy. Y bueno, y por último, vamos a tener una nueva oportunidad y un regalo para quienes se quedan hasta el final. Va a ser básicamente una forma distinta de mirar la estrategia de contenido y yo creo que si solo se llevan lo último ya vale la pena estar aquí en esta conversación. Bueno, ahora, antes de iniciar, vamos a hablar un poco de unos términos que se escuchan a menudo cuando hablamos de IO y la idea es tenerlos claros para no generar confusiones. En primer lugar, obviamente, lo que es el AEO en sí, Answer Engine Optimization, ¿no? Optimización para motores de respuesta, ¿tá? Que es básicamente cómo lograr que tu negocio aparezca en las respuestas relevantes de IA. Luego tenemos la visibilidad, ¿no? Que es esto de cuán seguido aparece el negocio en los distintos motores de respuesta. Tenemos también las menciones, que son aquellas instancias en las cuales se menciona tu marca, haya un enlace o no a tu sitio web. Y finalmente las citas. Las citas son esas instancias en las que tu página aparece como fuente de la respuesta. Y ojo, porque a veces podemos ser fuente de la respuesta y que la marca no aparezca mencionada. Bueno, ahora vamos a otra afirmación controversial que se ha escuchado últimamente. Yo no sé por qué a la gente le gusta matar conceptos muy a menudo, ¿no? Esto, tal cosa está muerto, tal cosa está muerta. Bueno, en particular quiero hablar un poco de esto de el blog que está muerto. El blog no está muerto y de hecho ha pasado algo muy, muy interesante. Hace 2 años casi todo el mundo en marketing decía que el blog ya no servía, que había que cerrarlo, que el tráfico orgánico estaba cayendo. Y aquí me gustaría, por favor, ver los comentarios. Vayan poniendo en el chat también sus propias experiencias. Aquellas que estén manejando blogs, cuenten por favor cómo lo han ido viviendo ustedes desde su punto de vista. La gente decía que había que cerrar el blog, que ya no servía. Pero ¿qué pasa? Los datos cuentan otra historia. Y es que el blog como canal de conversión sí ha mostrado diferencias, pero el blog como canal de influencia tiene mucho, mucho poder. Entonces, lo que vemos es que los blog posts, de hecho, están dominando en la inteligencia artificial, los resultados de inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, hemos analizado 14 millones de citas, el 62% vino de blogs y artículos en formato lista, luego muy lejos venían las páginas de producto con 14%. Entonces, el blog no solo no está muerto, sino que es el formato más citado de la web. ¿Ok? Hay otro dato que lo confirma y es que el 19% de las visitas de bots de inteligencia artificial al sitio de HubSpot van específicamente al blog. Eso significa 1 de cada 5, ¿no? Los bots vienen al blog a aprender. Entonces, ¿por qué es que a los LLM les encantan los blog posts?
Bueno, hay una razón concreta para esto. Anda un poquito para atrás, David. Gracias. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial no busca la mejor página, busca el mejor fragmento, el que sea más fácil de entender, de extraer y de citar. ¿Y qué pasa? Los blogs están naturalmente diseñados para facilitar esta información, porque tienen encabezados claros, párrafos cortos, secciones temáticas, mientras que una página de producto, por ejemplo, está optimizada para conversión. Un blog está optimizado para explicar, para educar. Y eso es justamente lo que la IA busca a la hora de dar explicaciones claras, porque ellos quieren justamente encontrar información clara para luego poder repetirla al usuario. Ahora sí, sigamos. Ok, este es un caso que nos pasó en HubSpot. A mí me resultó realmente fascinante. ¿Qué pasó? Encontramos en ChatGPT que se estaba dando la información desactualizada sobre nuestros precios. Esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando alguien está buscando precios, ya está en una etapa de decisión de compra y obviamente queremos que la información sea la correcta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos a nuestro blog y generamos 5 artículos que se enfocaban específicamente en precios, uno por producto. Entonces, ¿qué es lo que vimos? ChatGPT inmediatamente visitó esas páginas a las pocas horas de publicarlas y esas páginas fueron citadas de forma inmediata. De hecho, conseguimos 883 citas en conjunto y realmente, por lo que hemos visto, ha sido de los contenidos más citados en nuestro sitio. Entonces, ¿qué vimos? A partir de esa reacción que tuvimos, ¿no? de generar contenido en el blog, notamos que la precisión en cuanto a precios en inteligencia artificial, en los LLM, mejoró entre 5 y 18%. ¿Qué aprendimos? Cuando la IA tiene información incorrecta de la marca, la única forma, o mejor, la forma más efectiva de corregirlo es escribir vos mismo tu contenido, corrigiendo ese error y reaccionar rápido a esto, ¿no? Ahora sí, siguiente. Por favor, si van teniendo preguntas, no se censuren, ¿eh? Si bien ahora no lo estoy pudiendo ver porque estoy presentando, lo vamos a mirar, ¿tá? No se censuren. Bueno, entonces, conclusión de esto que hablábamos, ¿no? El blog, lejos de estar muerto, sigue muy vivito y coleando, no hay que abandonarlo, pero tampoco hay que enfocarlo de la misma manera que lo hacíamos antes. La forma de escribir cambió. Estamos hablando de que el blog se ha vuelto un canal de influencia, como decía antes, no de conversión, y por lo tanto tenemos que ser muy estratégicos a la hora de generar ese contenido. Tenemos que entender dónde queremos influir y es necesario tener en cuenta cuál es el buyer journey de nuestros buyer personas, ¿no? Para generar contenido que justamente influya en cada una de estas etapas. Una vez que tenemos esto definido, vamos al segundo insight de hoy. Siguiente. De keywords a contexto. Bueno, la forma en la que la gente pregunta cambió notoriamente, ¿no? O sea, lejos quedó la etapa en la cual buscábamos con 5 palabras clave súper desconectadas. Ahora la pregunta promedio es mucho más extensa. A veces hablamos de incluso 350 palabras por pregunta. ¿Qué pasa? Son más extensas, son más contextuales, son más específicas y eso también impacta en todo lo que vemos después, ¿no? ¿Qué pasa? La inteligencia artificial, los LLMs, más que historias, están buscando señales claras y contexto útil, ¿no? Durante 15 años nosotros estábamos entrenados para empezar nuestros artículos de blog con una historia, con un dato curioso, una anécdota personal. Y eso era considerado un buen copywriting para humanos. Pero ¿qué pasa? Con la llegada de la IA, tenemos que tener cuidado de que la historia no dificulte la extracción de información clave. Los modelos de IA están buscando fragmentos donde la pregunta y la respuesta estén cerca unos del otro, sin ambigüedad, sin mucho contexto narrativo que tengan que filtrar y que confunda el resultado. Entonces, esto significa que hay 3 cambios concretos en cómo escribimos, ¿no? Los encabezados ahora son preguntas literales, ¿no? Que es EIO en lugar de definición de EIO. De esta manera nos alineamos un poco más a la intención del usuario.
Los párrafos se sostienen solos como respuestas autocontenidas y los FAQ, que antes eran una cosa al final medio olvidada, ahora tienen un rol mucho más central, ¿no? Como punto final con respecto a esto, tenemos que lograr equilibrar esa profundidad humana que trabajábamos antes a la hora de escribir contenidos eh, únicamente para Google, con la claridad estructural que los modelos necesitan para poder entender el contenido de forma rápida y extraer lo que necesitan de forma rápida. Ahora vayamos al siguiente punto, prompting con David. Súper. Muchísimas gracias, Maru. Y creo que es súper importante para todas las personas que acabaron de escuchar a Maru, tomen nota o cuando reciban en sus correos la grabación, por favor, tomen nota porque Maru ha venido trabajando en esto y nosotros como equipo hace ya más de un año y estas son cosas que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo, ¿vale? Ahora la siguiente parte para complementar lo que Maru dice es prompting. ¿Qué quiere decir? Pensar como tu cliente. Y les voy a explicar algo que hemos estado haciendo en HubSpot. Lo que antes hacíamos en SEO como profesionales de marketing es que para nosotros crear un contenido, primero hacíamos un keyword research, ¿no? Entrábamos a Ahrefs o a SEMrush o a cualquier otra plataforma o a Google Trends y buscábamos keywords y veíamos cuál era el volumen de búsqueda. Lo que pasa con la inteligencia artificial es que no funciona así. Nosotros tenemos que crear las preguntas para enviárselas a los motores de inteligencia artificial o a las herramientas para que ellos las busquen y después de esas búsquedas nos digan si las están buscando o no las están buscando o hay menciones o hay citas. Esto es prompting. Es el arte, y le digo que es un arte, porque es el arte de crear las preguntas correctas para mandarlas a la inteligencia artificial para ver si nos están mencionando. ¿Y cómo se hace el prompting? Realmente el prompting es la cosa más básica que tiene que entender cualquier experto en su negocio. ¿Qué es lo que está pensando su cliente? Si yo vendo cosas, productos B2B o B2C, es la misma vaina. Si vendo zapatos y los zapatos son blancos, ¿qué tipo de prompting quiero? Tengo que pensar lo que está buscando alguien que busca unos tenis blancos. ¿Cuál es la mejor marca de tenis blancos en Bogotá, Colombia? O cuáles son los zapatos más duraderos de Ciudad de México, lo que sea que están buscando, ¿sí? Entonces recuerden esto, prompting es entrar a la mente de su comprador y pensar qué es lo que están ellos preguntando a la IA, ¿sí? Y algo que nosotros hacemos en HubSpot es que nosotros nos apalancamos de nuestro equipo de ventas. Algo interesante es que las llamadas de ventas siempre quedan grabadas por calidad y todo esto. Nosotros entramos a esas llamadas y empezamos a escuchar lo que preguntan los clientes. ¿Cómo conecto Marketing Hub con mi plataforma X, Y, Z? Y digo, wow, qué interesante esa pregunta y la saco. ¿Cuánto cuesta Marketing Hub si es que tengo tantos contactos? Ok, perfecto. O Sales Hub. Empezamos a jalar estas preguntas de las llamadas de ventas y empezamos a hacer el prompting, ¿sí? Entonces, al menos en HubSpot, a veces nos metemos a leer la mente del comprador, pero la mayoría de veces escuchamos directamente al comprador y llenamos esas preguntas. Y ahora, para hacer este prompting, también tiene una ciencia en el mapa del journey, porque tenemos que cubrir cada etapa del comprador cuando hace esas preguntas. Y ahora en el chat ustedes pueden, si quieren, pueden poner cuando ustedes van a comprar algo. Por ejemplo, hace 2 semanas en un concierto perdí mi celular, se me cayó del bolsillo y fui a comprar un nuevo celular y lo primero que hice fue preguntarle a ChatGPT, ¿qué celular que tiene tantas gigas, tiene una cámara de tantos megapíxeles? Y eso empezó en el mapa de Journey de awareness, de entender, de explorar el problema. Entonces, el comprador, recuerden, no hace una sola pregunta. El comprador va a hacer unas 5, 10, 15 preguntas hasta que llegue de la etapa de exploración del problema hasta la etapa de evaluación de la solución. ¿Sí? Entonces, con el tema del celular, problema exploración, ¿cuál es el celular que cuesta menos de tanto dinero en Colombia que tenga tales capacidades? Después en Solution Education, yo le pregunté a ChatGPT, ok, de estos celulares, ¿por qué? ¿Por qué necesito un celular que tenga una cámara de tantos megapíxeles? En Solution Comparison, yo comparé, ¿por qué compraría un
Google Pixel, que es el que tengo, y no un Samsung Galaxy. Y ahí es donde entra también nuestra marca, ¿no? En User Feedback pregunté, ¿qué dicen los testimonios sobre este celular versus un Samsung Galaxy? Y en Solution Evaluation es el precio. Cuéntame qué precio tiene y por qué y cuál es el retorno en mi valor. Entonces, ustedes vieron, como hice en ese ejemplo del celular, nosotros en HubSpot lo hacemos para todos nuestros productos. Y les voy a mostrar unos ejemplos de prompting que hicimos en evaluación de solución. ¿Por qué los centros de salud pierden pacientes por falta de comunicación automatizada? ¿Por qué creé este prompt y por qué lo creamos? Es porque estábamos creando páginas de HubSpot para salud. Porque tenemos esa solución, porque hay muchas empresas de salud que usan HubSpot, pero en evaluación de solución es importante pensar desde arriba. Aquí no está mencionado HubSpot, aquí no hay ni siquiera mencionado un CRM, es mucho más arriba, es exploración del problema, ¿sí? Y si ven acá, en comparación de la solución, este es en otro tema, comparamos. ¿Qué dicen los sitios de reseñas como G2 y Capterra sobre HubSpot Starter versus Salesforce Essentials versus Soho One? Debes proporcionar un ranking de mejor a peor, porque estas ya son los prompts que creé para la etapa en la que una persona esté analizando y comparando soluciones. Entonces, por eso el prompting es tan clave. ¿Listo? Ahora quiero hacer una pequeña pausa para una encuesta, ¿sí? Para que todos veo que la gente está súper engaged en el chat y veo unas preguntas buenísimas que me dan ganas de responder en este momento, pero no puedo. Entonces, vamos, creo que Lore va a lanzar una encuesta. Y lo primero es, si ustedes se preguntan en este momento, ¿cómo pueden dar el primer paso en su estrategia de AEO con HubSpot? En todo lo que venimos explicando Maru y yo, ¿sí? Marquen sí, sí me interesa en la encuesta, o pueden marcar sí, quiero ser contactado por un especialista de crecimiento. ¿Listo? Les voy a dar 10 segundos y continúo. Perfecto, veo que sí, que ya la gente está respondiendo. Entonces pueden marcar y seguimos. Listo. Y lo último con lo que quería terminar es que además de lo que habló Maru del blog, de los keywords, de cómo se organiza la información y del prompting, la estructura del contenido es clave. Y vi un par de preguntas en el chat que dicen, ¿cómo aparezco en ChatGPT? Literal, la he visto 4 veces en este chat, ¿sí? ¿Cómo aparezco? Hay varias maneras de aparecer en ChatGPT, pero en este webinar queremos que se vayan con tasks accionables, que vayan, terminen este webinar, vayan a su página e implementen al menos estos 4 puntos en sus páginas. ¿Listo? Lo primero, en sus páginas y en su contenido pueden elegir su homepage, pueden elegir una página de producto o pueden hacerlo en todo lado, ¿sí? Van a agregar triples semánticos. ¿Qué son triples semánticos? Son oraciones donde se menciona la herramienta, qué es lo que hace en un verbo y la acción y la consecuencia. Un ejemplo de nosotros es este. Las herramientas de HubSpot sirven para crear landing pages. Esto es súper importante para que la IA haga la extracción de ese fragmento y entienda y pueda mencionar y citar su marca. Lo segundo es chunking o contenido optimizado para vectores o fragmentación en español, que quiere decir unir toda la información o la mayor cantidad de información en fragmentos de texto que la IA pueda leer en una sola leída, si lo puedo decir así, valga la redundancia, y puede extraer la info para mencionar la marca o para citarla. Un ejemplo nuestro es que en algunas páginas de producto hemos creado esta cajita que se llama en resumen, donde explica todo el punto de la página. Y la verdad es que esta cajita fue creada para los dos, fue creada para humanos, pero también fue creada para la IA para que haga esa extracción fácil. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer en sus blogs, en cualquier lugar, pero crear chunking y no solo se hace una vez, se puede hacer en varios lugares. Lo tercero, esta es una estrategia de SEO, esto no es nuevo, es esquema o marcado estructurado, que es agregar un pedazo de HTML en el código donde se explique en orden cómo está estructurada la página, qué hace, qué tipo de página es, y esto le ayuda a los LLMs a leer mejor. Y lo último, y la más fácil, y puede ser tonto y puede parecer tonto, ¿sí? Pero se llama optimización de entidades nombradas, que es mencionar su marca cada vez que puedan. He visto en algunas páginas web que dicen, nosotros somos el mejor software contable. Nuestra empresa tiene 30 años de trayectoria. No. Si ustedes tienen una empresa que se llama, no sé, Contabilidad 100, Contabilidad 100 es la mejor empresa contable.
Contabilidad 100 tiene más de tantos años de experiencia. Hay que mencionar la empresa porque el LLM no sabe quién es nosotros, no sabe quién es nuestra empresa, ¿vale? Esto es súper importante. Entonces se llevan esto y empiecen a implementar desde ahora. Estos son los primeros pasos de la EO, pero al menos es lo que les podemos regalar en este momento. Y ahora voy a continuar con Maru porque ella les va a explicar algo re importante sobre los backlinks y cómo funcionaba. Muchas gracias, señor David. Ok, sigamos entonces con los backlinks. Efectivamente, a ver, este insight yo creo que sí es uno de los más controversiales. Em, a ver, durante 20 años siempre hemos tenido este chip de, a ver, los backlinks son importantes, tenemos que conseguir backlinks porque es como una de las monedas principales del SEO, ¿no? Mientras más links de autoridad conseguimos, mejor ranking en Google y eso equivale a un win para nosotros. ¿Qué ocurre? Que en el EIO el protagonismo del backlink comienza a diluirse, ¿no? O sea, la visibilidad se empieza a construir más con autoridad y no tanto con la cantidad. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Vamos a seguir, David. Fíjense, por ejemplo, esta página, ¿no? Markets and Markets tenía solo un backlink y sin embargo conseguía 85 citas en respuesta de IA para HubSpot, obviamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto jamás habría ocurrido en el mundo anterior del SEO, ¿no? O sea, si vos solo tenés un backlink, esto jamás te habría permitido brillar en rankings, ¿no? O sea, con la lógica del SEO clásico, esto no habría sido destacado. ¿Qué ocurre? Con la lógica del SEO, este tipo de páginas pueden de todas maneras dominar la conversación en la categoría. Vale la pena entender por qué. Vamos entonces a las diferencias de Google versus los motores de respuesta. Mientras que los buscadores tradicionales evaluaban principalmente páginas completas y señales globales de autoridad, los motores generativos, ¿no? Los motores de IA, trabajan un poco más a nivel de fragmentos y respuestas específicas. Entonces, eso no significa que la autoridad ya no importe, ¿no? Obviamente sigue importando. Pero también gana peso la capacidad de tener el fragmento más claro y útil para responder a una pregunta concreta. Entonces, esto abre una oportunidad muy interesante para las empresas pequeñas, las empresas medianas, en ciertos nichos que antes quizás no podían brillar, pero que ahora pueden competir en visibilidad generativa sin necesidad de esa autoridad histórica de las grandes marcas. Sigamos. Vale. Entonces, aquí podemos ver el flujo completo, ¿no? Alguien hace una pregunta, el motor va a responder con marcas recomendadas, luego la IA extrae información de múltiples fuentes para fundamentar la recomendación y aquí va la estrategia clave. Hay que mejorar el consenso entre las fuentes. Es decir, si en YouTube, si en Reddit, si tu blog dicen todo lo mismo con respecto a tu marca, entonces la IA va a confiar más en lo que estás diciendo. Los datos va a confirmar. Bueno, si más de la mitad de las citas en las preguntas de evaluación final vienen de medios ganados, sitios de referencia y la combinación de YouTube, Reddit y LinkedIn, entonces todo eso da señales a la IA de confianza. O sea, el sitio propio al final solo va a aportar un 8%, mientras que el 92% de la narrativa va a construirse por fuera. ¿Ok? Entonces, claramente vemos, tenemos que enfocarnos en ser coherentes con lo que se está diciendo. Y cuando algo de lo que se dice afuera no está alineado con lo que es efectivamente verdad para la marca, tenemos que enfocarnos en corregir eso porque claramente tiene gran influencia a la hora de repercutir en las respuestas de la IA. Bueno, ahora vamos a ir un poco a cómo empezar a usar HubSpot con respecto al EIO. Vamos con Juan Pablo. Hola equipo, qué placer estar acá y seguir la conversación. De ello les voy a mostrar y les voy a compartir un poco. He visto las preguntas que están muy interesantes en el chat y acá algunas de esas preguntas las vamos a responder.
Entonces HubSpot creó la herramienta de AEO para, digamos, simplificar tu proceso, poder llevar esa medición y poder recibir recomendaciones de qué hacer para que la IA hable mejor o aparezca más en citas. Entonces acá en la región, pues Mercado Libre es algo conocido, entonces voy a comenzar. Es simplemente poner la marca, poner el dominio de la marca. Lo que va haciendo la herramienta es que construye toda la información de la marca del sitio web en base a todas las páginas que ustedes tengan. En este caso, he visto muchas preguntas relacionadas a blogs. Entonces, HubSpot y las LLM trae esa información, lee los blog posts, entonces empieza a identificar los competidores, hace una investigación profunda sobre tu audiencia del negocio y mientras carga, digamos que HubSpot va resumiendo todo lo que está en las LLM para hacer un panel, un dashboard y, digamos, poder traer y hacer acciones concretas para esto. Mientras termina de cargar, les voy a mostrar el panel que se generó para Mercado Libre. Entonces, digamos que acá tenemos visibilidad de la marca y tenemos análisis del sentimiento, porque también como tenemos respuestas, también tenemos muchas preguntas consecuentes a ese AEO. Entonces, digamos acá del 15 al 20 de mayo, la visibilidad de la marca de Mercado Libre fue del 42%. Acá también tenemos la visibilidad de la marca en los diferentes motores de búsqueda. Sé que hay unas preguntas o mencionaron que no solamente ChatGPT, entonces tenemos ChatGPT, Gemini y Perplexity, y acá tenemos como el porcentaje de representación de la visibilidad de la marca en cada uno de los motores de búsqueda. Por ejemplo, acá tenemos el panorama de la competencia, que es la cuota de la voz. Entonces tenemos un 74% de Mercado Libre versus un 26% de OLX. Tenemos la visibilidad de la marca. Entonces acá tenemos un 42% de Mercado Libre versus un 15,2% de OLX. También tenemos el análisis de la cita, que son los sitios web que están utilizando las respuestas de IA como referencia para generar esas respuestas. Tenemos la frecuencia de mención de las citas. Entonces acá, por ejemplo, aparecen dos competidores nuevos que son Amazon y eBay, que de pronto son un poco más globales, y Mercado Libre y OLX un poco más para la región. Voy a volver acá, voy a refrescar la página y les voy a mostrar un poco de acá. Entonces acá puedo yo añadir dando como un paso atrás, las variantes del nombre de la marca. Entonces puedo utilizar Mercado Libre en minúscula, mayúscula, y todas estas, digamos, variantes que puede tener mi marca. Y digamos que Upshoot te trae esta análisis inicial, pero lo puedes editar completamente, el tipo de empresa. Digamos que acá empieza a identificar los competidores en función de tu marca. Entonces investiga tu público, extrae de otras cuentas de interés. Por ejemplo, acá tengo Amazon, Alibaba, eBay, Walmart y Jumia. Yo puedo añadir más competidores, puedo agregar el dominio y puedo agregar el nombre del competidor. Digamos que por el tema del ejercicio del demo lo voy a dejar así. Acá ya empieza a analizar mi audiencia, mis servicios, entonces me dice mis productos, entonces yo tengo suscripciones, marketplace, tengo ventas, mercado puntos, mercado play, y acá tengo el perfil de cliente ideal. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo personas que necesitan logística, tengo un marketplace de vendedores de pequeñas y medianas empresas. Entonces yo acá puedo agregar, puedo quitar, puedo seleccionar, entonces es completamente, digamos, personalizable a toda la data que ustedes tengan históricamente de la empresa de ustedes. Digamos que, por ejemplo, acá la ubicación, yo puedo escoger México en este caso, y digamos que acá ya me genera unos prompts de cómo la gente está buscando Mercado Libre o la empresa de cada uno. Entonces, ¿qué problemas resuelven las suscripciones para vendedores en Marketplace? Y acá me dice como la fase del recorrido del comprador. Estos son unos prompts que eligen en base a la investigación que hace nuestro sistema, o ustedes pueden agregar más prompts que consideren que son relevantes de cómo la gente está buscando para ustedes la marca. Entonces, digamos que ya una vez hago esto, ya salto acá. Entonces, digamos, retornando a eso, tengo la visibilidad de la marca y el análisis del sentimiento. Entonces, digamos que yo acá la calificación del sentimiento es 51,43. ¿Qué significa esto?
es el procesamiento del lenguaje de cuán positiva o cuán negativamente la gente se está refiriendo a tu marca en esas respuestas de IA. La percepción a lo largo del tiempo en los diferentes canales, y también tengo pues como el panorama de la competencia y otra vez el análisis de la citación, pero en base al sentimiento, no visibilidad. Luego yo tengo unos prompts que son los que mayor generar visibilidad me generan, menor, entonces digamos que yo ya puedo empezar a entender y sobre cuáles prompts yo puedo trabajar. Entonces digamos qué servicios de clasificados online ofrece más tráfico para vehículos. Entonces digamos Mercado Libre puede empezar a generar blogs de cómo digamos tomar las fotografías de tu vehículo al momento de publicar. Entonces acá en qué fase del proceso de compra está. Están digamos, en reconocimiento, consideración, y también te dice el perfil del cliente ideal. Ahora voy a saltar a las citas. Entonces, digamos que acá en frecuencia de citas de dominios versus competencia, es con qué frecuencia los motores de IA citan tu sitio web directamente en comparación a los sitios de la competencia. Digamos que acá no hay datos para mostrar, ya que es un demo portal y pues Mercado Libre a veces puede bloquear eso por efectos internos. Y acá está como las frecuencias de citas con mención de marca versus la competencia. Entonces, digamos acá, Mercado Libre en la región, como seleccione México, está mucho más alto que, por ejemplo, eBay, OLX y Amazon, que puede ser la primera opción para el mercado. Y digamos que acá también, retornando un poquito, está digamos, las citas por tipo de contenido. Entonces acá está el blog, están las listas, está una página de inicio, están noticias. Entonces digamos que acá todas estas métricas te pueden llevar a tomar mejores decisiones, y HubSpot también ahorita les vamos a mostrar cómo te da unas recomendaciones de qué tipo de contenido hacer para seguir, digamos, teniendo esa presencia en los motores de búsqueda. Y acá tengo citas por canal y el resumen de citas principales en general, en principales dominios, y para los prompts que ustedes están monitorizando. Y acá voy a saltar, digamos, a las recomendaciones que como el SEO en HubSpot nosotros también les vamos a dar unas recomendaciones y les vamos a poner unas prioridades acá. Entonces HubSpot, en base a todo el conocimiento que está trayendo de esos motores de búsqueda, por ejemplo acá me dice, haz un video de YouTube clasificado, y yo doy acá clic, entonces acá me va a resumir el tutorial, hacer un tutorial paso a paso para mejorar la visibilidad, la justificación, la audiencia objetivo que voy a tener, qué genera esta recomendación, y los videos que más veces han citado, por ejemplo en este caso Mercado Libre. Luego, también tengo esta otra manera de hacerlo, que es con nuestra propia inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, acá me está diciendo que genere un artículo de blog, eh, y yo puedo darle clic, me va a generar el artículo de blog, lo puedo hacer en el idioma que quiera, pues acá en este caso lo tengo en inglés, y ya cuando se genera el artículo de blog, eh, HubSpot te va a tener como esta recomendación. Entonces, digamos que acá es como los competidores, eso, las palabras claves que debo de usar, el contenido y el impacto que va a tener en base a la URL. Y yo puedo generar el artículo y también crear una campaña para ese artículo a partir de esta recomendación. Me voy a volver un poco al panel y les voy a mostrar. Sé que en el chat hubo algunas preguntas acerca de los motores de búsqueda. Si yo simplemente quiero manejar o entiendo que mi marca está principalmente en ChatGPT, digamos que yo puedo acá dejar ChatGPT y pues ven cómo cambia, digamos, la calificación del sentimiento, aumentó un poco en ChatGPT. Tengo la visibilidad de la marca que también cambió. Entonces digamos que mi principal eh, digamos, línea de prospectos me está buscando a mí más por ChatGPT. Lo puedo hacer también como para un grupo de personas, por producto o servicio, por perfil de cliente ideal. Digamos, en este caso, Mercado Libre tiene varias ubicaciones, entonces, digamos, quiero pasar a Argentina, entonces tengo visibilidad del 100%, o también quiero verlo por la fase del recorrido del comprador. Entonces, digamos, si lo quiero hacer por decisión, está acá. Entonces, digamos que es una herramienta súper útil para continuar, digamos, ese seguimiento y esa medición
del AEO para seguir teniendo esa visibilidad de la marca. Ahora sí, me encantaría que en el chat o en la cajita de preguntas nos cuenten qué tal les pareció, qué dudas tienen o qué les gustaría seguir viendo de la herramienta en HubSpot para sus negocios. Bueno, Listo, Maru, vamos al plan de 28 días. vayamos. Bueno, a mí personalmente el plan de acción me gusta bastante porque, a ver, tanto David como yo hemos estado haciendo bastante de este tipo de planes con nuestros propios proyectos. Entonces, este plan de acción que les presentamos aquí, básicamente viene con el regalo que mencionábamos antes porque es un plan de acción que pueden aplicar junto a la prueba gratuita de la herramienta de I/O de HubSpot. Y tiene 5 pasos que son muy sencillos, pero obviamente si tienen alguna duda, escriban en el chat. En primer lugar, hay que traquear prompts que sus buyer persona puedan estar haciendo a la IA. Recuerden aquí lo que hablábamos con David, ¿no? Entiendan cuáles son las preguntas clave, esos lugares donde quieran influir en la decisión del buyer persona. Entonces, generan sus prompts y empiezan a traquearlos. Luego, den al menos un día para traquear esa información y luego comienzan a trabajar en contenido, actualizando o creando de cero contenido de blog que tenga estas best practices, ¿no? Estos consejos que recomendábamos hoy, ¿no? Esto de los títulos optimizados, del chunking, FAQ, todo eso. Optimicemos contenido ya existente o generando nuevo. Y ahí ya empezamos a tener data. Con la herramienta pueden ver cómo estaba su visibilidad antes, su citation rate, ¿no? Su cantidad de citas antes de crear el contenido y después. Entonces ahí ya tenemos insights interesantes. Luego, pueden dar un siguiente paso que es generar páginas de casos de uso o por industria, es decir, hacer algo más de nicho. ¿Ok? Recuerden que el EIO es una gran oportunidad para pequeñas empresas porque les permite brillar en cosas específicas. Entonces, es su oportunidad de entender en qué nichos pueden estar generando contenido que agregue valor a su buyer persona. Siguiente paso, elegir una plataforma como YouTube, Reddit, LinkedIn, armar un plan de contenido. Recuerden que todo esto influye a la IA, ¿ok? No se vuelvan locos, o sea, no traten de abarcar todo. El que mucho abarca, poco aprieta, eso es totalmente cierto, o sea, es muy difícil hacer todo, pero pónganse algo en mente, ¿ok? Y luego comiencen a medir la visibilidad, ¿ok? Evalúen dónde hay oportunidades para seguir creciendo, para cambiar. Van a ver también, por ejemplo, la sección de recomendaciones es puro oro, realmente es muy buena. Y nada, a mí me encantaría escuchar después cómo les va.